No sé en qué momento dejamos de estar vivos. Aún puedo ubicar la noche exacta, como si se hubiera quedado clavada en mi cabeza. Fue en 2019, en una zona desértica cerca de la frontera entre Irán e Irak. Llevábamos semanas patrullando sin novedades, haciendo recorridos mecánicos, repitiendo rutas que ya conocíamos de memoria. Pero esa noche el desierto se sentía distinto. No era el frío, aunque bajó de golpe. Tampoco la oscuridad, aunque parecía más espesa, más pesada. Era otra cosa. Algo que no sabría explicar sin sonar loco. Como si el aire estuviera cargado de una intención, como si el lugar entero nos estuviera observando. Yo iba en la parte trasera del convoy. Recuerdo ver las luces tenues de los vehículos delante de nosotros, flotando entre la arena. Nadie hablaba. Ni siquiera los más nerviosos hacían comentarios. Era un silencio raro, incómodo, que no se parecía al silencio normal del desierto. Era como si todo hubiera decidido quedarse quieto al mismo tiempo. El capitán Salazar levantó la mano y ordenó detenernos. Nadie preguntó por qué. Cuando Salazar se quedaba en silencio, significaba que algo ya estaba mal. Bajamos sin hacer ruido, formando posiciones como lo habíamos hecho cientos de veces. Pero esa vez, incluso el sonido de nuestras botas sobre la arena parecía apagado, como si no quisiera ser escuchado. Recuerdo haber mirado al cielo, y eso fue lo primero que me hizo sentir un nudo en el estómago. Había menos estrellas. No es algo que uno note fácilmente, pero yo llevaba suficiente tiempo ahí como para saber que algo faltaba. El cielo estaba incompleto. Entonces lo escuchamos. Un crujido. Bajo. Irregular. No era viento, ni animal, ni maquinaria. Era como si algo caminara entre las piedras, pero sin peso, sin ritmo natural. Salazar nos hizo avanzar. Nos movimos entre formaciones rocosas, cubriéndonos, respirando lento. Yo podía sentir como el sudor frío me corría por la espalda a pesar del aire helado. Y entonces los vimos. 12 figuras. Caminaban por las dunas, alineadas de forma extraña, demasiado rectas, demasiado sincronizadas. No llevaban equipo visible, ni luces, ni armas. Solo caminaban. Pero lo más inquietante no era eso. Era la calma. No se movían como personas. No había tensión en sus cuerpos, ni vigilancia, ni prisa. Era como si supieran que nadie podía hacerles daño. Sentí algo en el pecho. No miedo. Algo peor. Una certeza. Eso no estaba bien. Salazar dio la orden de rodearlos. Nos posicionamos, apuntamos, y en ese momento uno de ellos giró la cabeza. Directo hacia mí. No debería haber podido verme. Estábamos bien cubiertos. Pero lo hizo. Y no fue un movimiento natural. Fue demasiado rápido, demasiado preciso. Como si no hubiera girado el cuerpo, solo la cabeza. Y entonces comenzó. Los disparos rompieron el silencio. El eco se expandió por el desierto como un golpe seco. Disparamos primero. Yo sé que disparamos primero. Pero ellos no reaccionaron como humanos. No se cubrieron. No corrieron. Avanzaron. Y cuando digo avanzaron, no hablo de correr hacia nosotros. Eran más bien como si se deslizaran, como si la distancia entre ellos y nosotros simplemente dejara de existir. Vi a uno caer. Estoy seguro de que cayó. Pero se levantó de inmediato, sin torpeza, sin dolor. Seguimos disparando. Gritos,
Órdenes, caos. Pero ellos no gritaban. No decían nada. Solo se movían, con esa calma imposible, acercándose. Al final, logramos derribarlos. O eso creímos. Quedó uno. Lo atrapamos. Lo arrastramos hasta el campamento improvisado. Lo sentamos frente a Salazar. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. El tipo estaba intacto. Ni una herida. Ni una expresión. Solo nos miraba. No como enemigo. No como prisionero. Como si nos reconociera. Salazar le preguntó su nombre, su unidad, su origen. Nada. Ni un gesto. Ni un parpadeo. Y entonces pasó. El hombre sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue lenta, torcida, como si no supiera exactamente cómo hacerlo. Y habló. Una sola frase. Ustedes llegaron tarde. El aire se volvió insoportable. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como si mi mente tratara de rechazar lo que estaba escuchando. ¿Tarde a qué?, preguntó Salazar. El hombre inclinó la cabeza, observándonos uno por uno. A morir. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Tal vez segundos. Tal vez horas. Pero algo cambió. El sonido desapareció. Ni viento. Ni respiración. Nada. Miré a mis compañeros, y fue entonces cuando lo entendí. Todos tenían la misma expresión. La misma mirada vacía. La misma quietud. Como él. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió como debía. Era como si estuviera imitando mis propios movimientos con un retraso casi imperceptible. Miré mis manos. No estaban temblando. No estaban vivas. Y entonces recordé algo. El primer disparo. No vino de nosotros. Nunca vino de nosotros. Y ahora, sigo aquí. Caminando en el desierto. Sin hambre. Sin sueño. Esperando. A que alguien más llegue demasiado tarde. No sé en qué momento dejé de pensar en aquella noche como una operación militar y empecé a recordarla como una condena. Fue en 1986, cerca de la frontera occidental de Irán, en una zona de colinas secas que durante semanas había sido disputada por pequeños destacamentos, milicias irregulares y hombres que nadie se molestaba en identificar. Yo tenía 22 años y apenas llevaba 3 meses en el frente. Hasta entonces, la guerra había sido para mí una mezcla de órdenes gritadas, humo a la distancia y ese miedo constante que uno aprende a esconder porque admitirlo era peor que sentirlo. Pero esa noche entendí que había cosas en un campo de guerra que no pertenecían ni a un ejército ni al otro. Nos enviaron a inspeccionar una vieja propiedad en ruinas que aparecía marcada en un mapa anterior a la ofensiva. Según el informe, habían visto movimiento alrededor del lugar durante varias noches seguidas. Pensaban que podía tratarse de desertores, contrabandistas o alguna célula enemiga usando la construcción como escondite. Nada fuera de lo normal para esa región. Lo raro empezó desde el ascenso. Subimos al anochecer por un camino de piedra tan estrecho que los vehículos tuvieron que quedarse abajo, ocultos entre unas elevaciones de tierra.
Avanzamos a pie. El aire olía a metal, a polvo y a algo viejo, como si la tierra hubiera sido removida muchas veces. No era una zona agrícola, ni un sitio donde tuviera sentido encontrar una casa grande. Sin embargo, allí estaba, una construcción de adobe ennegrecido, más ancha de lo que uno imaginaría en medio de aquel vacío, con arcos medio derrumbados y un patio interior cubierto por maleza seca. Tenía algo extraño, no por abandonada, sino porque parecía intacta en lo esencial, como si el tiempo hubiera mordido todo alrededor menos el corazón del lugar. Mientras rodeábamos el perímetro, escuché un murmullo. Al principio creí que era el viento colándose por las grietas, pero no sonaba así. El viento no articula. Aquello sí. Era una voz lejana, apagada, como una mujer rezando detrás de una pared. Me detuve, levanté la mano y uno de los hombres que iba conmigo, Farid, también lo oyó. No tuvimos que decirlo. Nos miramos y giramos hacia la parte trasera de la casa. Entonces vimos a las tres figuras. Venían bajando por la ladera, despacio, cubiertas de negro de la cabeza a los pies. No corrían, no parecían esconderse, no llevaban lámparas ni armas visibles. Solo avanzaban. La poca luz que quedaba les daba un contorno borroso, pero era imposible confundirlas con arbustos o sombras. Eran tres mujeres, o eso creímos, y cruzaron la parte trasera de la propiedad una detrás de otra hasta desaparecer por un acceso lateral. Lo reportamos de inmediato. El teniente escuchó sin interrumpirnos, con una expresión seca que me incomodó más que si nos hubiera llamado idiotas. No pareció sorprendido, solo cansado. Luego miró la casa como quien reconoce un rostro que habría preferido no volver a ver. Nos ordenó entrar. A veces pienso que lo más aterrador no fue lo que hallamos dentro, sino la forma en que él retrocedió unos pasos antes de darnos la orden, se encendió un cigarro con manos temblorosas y evitó mirarnos a los ojos. Entramos 6 hombres. Yo iba tercero. El interior estaba más frío que el exterior, de un modo antinatural. No un fresco de sombra ni de piedra, sino un frío húmedo, de sótano cerrado, impropio de aquella región seca. Barrimos habitación por habitación. No encontramos a nadie. Ni rastro de presencia reciente. Ni comida, ni mantas, ni huellas frescas en el polvo. Solo paredes agrietadas, puertas caídas y un olor cada vez más fuerte a agua estancada y carne descompuesta. Al fondo del corredor principal había un cuarto pequeño con una ventana alta. La luz de mi linterna tembló al entrar, y por un segundo pensé que me fallaba la mano. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas con algo oscuro, líneas apretadas, círculos, frases repetidas en persa antiguo o tal vez árabe mal escrito, no lo sé. En el centro del piso había marcas como de arrastre, y en una esquina encontré lo que creí un saco húmedo. Cuando enfoqué mejor, vi que eran uniformes. Viejos, endurecidos por la suciedad. Debajo había huesos. No huesos enterrados ni dispersos por el tiempo. Eran restos acomodados, casi ordenados, como si alguien hubiera querido vestirlos otra vez. Salimos de inmediato. Uno de mis compañeros vomitó en el pasillo. Le informamos al teniente que la casa estaba vacía, salvo por aquella habitación. Él no pidió detalles. Ni siquiera quiso entrar. Hizo una seña breve y ordenó el repliegue. Fue entonces cuando un sargento veterano, que parecía tan perturbado como nosotros, preguntó en voz baja por qué no aseguraríamos la zona si habíamos confirmado actividad. El teniente respondió casi murmurando, pero todos lo oímos. Dijo que esa casa ya había sido inspeccionada 2 años antes. Dijo que en aquel entonces entró un pelotón de 9 hombres porque también habían reportado mujeres entrando al anochecer. Solo regresaron 2, y uno de ellos se pegó un tiro esa misma semana.
Dijo que los restos hallados en el cuarto del fondo pertenecían al otro superviviente y a hombres desaparecidos mucho antes, algunos de ambos bandos. Dijo que el lugar no servía como escondite, sino como llamada. Nadie preguntó llamada a qué. Bajamos casi corriendo. Ya no importaba el sigilo. La noche había caído por completo y yo sentía, con una certeza que no puedo explicar, que algo venía detrás de nosotros sin tocar el suelo. No escuchábamos pasos, solo ese susurro, cada vez más cerca, como varias voces rezando al mismo tiempo desde adentro de una garganta llena de tierra. Llegamos a los vehículos y arrancamos información, sin disciplina, como hombres huyendo de un incendio. Cuando por fin nos alejamos, miré hacia atrás. Las vi otra vez. Las tres figuras estaban de pie en la ladera, inmóviles, mirando los faros alejarse. Lo terrible no fue verlas ahí, sino distinguir, por un destello de luz, que bajo los velos no tenían rostro. Solo una oscuridad hundida, viva, como si la tela cubriera un hueco. Nunca volví a hablar de eso durante mi servicio. Años después, revisando archivos militares, encontré una referencia a aquella propiedad. Antes de la guerra había funcionado como hospital improvisado durante una epidemia en una aldea cercana. Las mujeres del lugar llevaban ahí a los moribundos cuando ya no había nada que hacer. A muchos los dejaban solos. A otros los encerraban vivos para que la enfermedad no saliera. Desde entonces entiendo lo que aquella voz susurró junto al vehículo, tan cerca de mi oído que sentí su aliento helado. No decía mi nombre. Decía que nos habíamos sido incompletos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca he contado esto con detalle porque, incluso ahora, me cuesta trabajo ordenar lo que pasó aquella noche sin sentir otra vez el mismo frío en el estómago. Fue en 2009, durante mi primer despliegue serio en una zona de guerra al norte de Afganistán. Yo tenía 22 años, llevaba menos de un año en el ejército y aún conservaba esa mezcla torpe de disciplina reciente y miedo mal disimulado que cargamos los nuevos. Había aprendido a limpiar mi rifle con los ojos medio cerrados, a dormir sentado, a obedecer sin preguntar, pero no estaba preparado para ciertas cosas que nadie enseña en el adiestramiento. Nuestra base era un puesto improvisado levantado sobre las ruinas de una escuela destruida. De día parecía un lugar como cualquier otro dentro del conflicto, sacos terreros, torres de vigilancia, generadores tosiendo humo, el olor permanente a aceite, metal caliente y polvo. Pero de noche cambiaba. El silencio no era completo, siempre había algo, una lona golpeando, un perro lejano, el traqueteo de una cadena, una ráfaga perdida en algún pueblo distante. Aún así, había horas en que todo parecía quedarse suspendido, como si el aire mismo se negara a moverse. A mí me tocó guardia de medianoche a 3 de la mañana en el búnker de comunicaciones, uno de los puntos más apartados de la base. Era un cuarto semienterrado donde se guardaban radios, baterías, mapas y equipo delicado. Decían que antes de que nosotros llegáramos, una explosión había matado allí a varios hombres del contingente anterior. No hablaban mucho del tema, pero los veteranos evitaban quedarse solos en ese puesto. Yo pensaba que eran cuentos para tensar a los nuevos, igual que en todas partes. Esa noche llegué rendido. Habíamos pasado el día entero trasladando municiones y reforzando el perímetro porque se esperaba movimiento enemigo en la carretera del valle. Cuando tomé mi turno, llevaba casi 20 horas despierto. El sargento me dejó en la entrada del búnker, me recordó que no me alejara y desapareció con el resto de la ronda.
Me quedé solo con mi rifle, una lámpara de mano y la luz roja del panel de radio parpadeando dentro del cuarto. Al principio todo fue normal. Caminé en círculos, revisé la puerta, miré 2 veces el candado, escuché estática en un auricular que no debía estar encendido. Pensé que sería interferencia. Luego empecé a notar algo raro, el olor. No era pólvora, ni combustible, ni humedad. Era un olor agrio, parecido a tela quemada y cabello chamuscado. Venía de dentro del búnker, a pesar de que la ventilación funcionaba bien. Entré para revisar. Las radios estaban en silencio, las baterías alineadas, los mapas clavados en la pared de concreto. Todo en orden, salvo por una silla de metal al fondo que yo juraría haber dejado pegada al escritorio y que ahora estaba unos centímetros retirada, como si alguien acabara de levantarse. Me quedé viéndola más tiempo del necesario, sintiendo vergüenza de mi propia sugestión. Me dije que tal vez yo mismo la había movido sin recordar. Volví a salir y seguí caminando. Pasaron quizá 20 minutos cuando escuché pasos bajando la pequeña escalinata de tierra que conducía al búnker. No eran pasos apresurados ni tácticos, eran lentos, firmes, pesados, como los de un hombre agotado cargando equipo. Asumí que era el relevo adelantado o algún oficial de inspección. Me enderecé de inmediato, ajusté el casco y me giré hacia la oscuridad. No había nadie. Lo inquietante no fue no ver a nadie, sino que los pasos siguieron sonando 2 o 3 veces más, ya muy cerca de mí, y luego cesaron exactamente a mi espalda. Sentí el impulso de voltear con violencia, pero me quedé rígido. Recuerdo el sudor escurriéndome por la nuca pese al frío seco de la madrugada. Me obligué a girar despacio. Otra vez, nada. Solo la escalinata vacía, el alambre de púas y la sombra temblorosa del reflector. Tratando de convencerme de que era fatiga, entré al búnker y me senté un momento en la silla. Fue el peor error de mi vida. Apenas apoyé la espalda, escuché una respiración ajena dentro del cuarto. No detrás de la puerta, no afuera, sino ahí adentro, cerca de mi hombro izquierdo. Era una respiración trabajosa, húmeda, como la de alguien con los pulmones llenos de sangre. Quise levantarme, pero el cuerpo no me respondió. No estaba dormido. Tampoco paralizado del todo. Era más bien como si algo me hubiera ganado el peso de los músculos y me mantuviera hundido contra el metal. Frente a mí, sobre el mapa clavado en la pared, apareció una sombra. Primero pensé que era la mía, deformada por la luz roja del panel. Después entendí que no coincidía con mis movimientos. La sombra tenía casco antiguo, hombros anchos y un brazo colgando en un ángulo imposible. Poco a poco alzó la cabeza. No vi un rostro, solo una zona más oscura donde deberían haber estado los ojos. Entonces escuché una voz ronca, muy cerca del oído, en un idioma que no entendí del todo, salvo una palabra repetida varias veces. Después supe cuál era. Atrás. En ese instante la radio principal cobró vida con un chillido brutal. Caí de la silla, recuperé el movimiento y casi al mismo tiempo una explosión sacudió el perímetro norte de la base. Sonaron disparos, gritos y la alarma. Corrí hacia afuera por puro instinto. El primer mortero había caído exactamente en la línea de sacos donde yo solía quedarme de pie durante la guardia. Si hubiera seguido afuera, me habría despedazado. El ataque duró menos de 10 minutos. Al amanecer, mientras revisábamos daños, hallaron un impacto viejo bajo una capa de tierra detrás del búnker. Los intérpretes dijeron que, años antes, en ese mismo sitio, un soldado herido había arrastrado a 3 hombres al refugio segundos antes de otro bombardeo. Murió con los pulmones quemados y un brazo destrozado. Nadie me contó eso para asustarme. Lo escuché porque uno de los ingenieros encontró una placa oxidada entre los escombros removidos. La limpiaron con una navaja y la dejaron sobre una caja de municiones.
Yo la vi de cerca antes de que se la llevaran. Tenía grabada una sola palabra en inglés. Back. Desde entonces duermo con la certeza de que aquella noche alguien me salvó. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, durante el resto del despliegue, cada vez que me tocaba pasar cerca del búnker, percibía el mismo olor a tela quemada y una respiración lenta, paciente, esperando detrás de la puerta.